a este tema del bono que va a recibir el Parlamento de la República y que genera que este monto que normalmente reciben a fin de año en diciembre ascienda a casi 47.000 soles. Muchos han dicho que desconocían algo que además se otorga ya desde hace varios años atrás, que ellos están en el poder de la representación en el Congreso de la República. Pero ¿qué tanto ha cambiado la situación para los excongresistas Mesías Guevara, los candidatos además del Partido Morado? Buenos días a ambos. Bueno, empecemos con el señor Guevara. ¿Cuál es su opinión y su percepción? ¿Qué tanto cambió desde que ustedes estuvieron ejerciendo en el Parlamento de la República funciones este tipo de bonos? Mira, yo tuve la oportunidad de ser congresista entre el 2011 y el 2016 y lo que en ese entonces nosotros recibíamos era el tema relacionado con lo que es la parte de un salario de 15.300 más o menos, y luego cerca de 7.000 soles por otros temas de lo que era, eso era todo lo que recibíamos. Pero con impuestos, descontándolo, el líquido era cerca de 14.000 soles. Ahora, estoy viendo que ahora les están poniendo un monto por lo que es la función congresal, lo cual eso no se sabe en qué se sustenta, y además tienen ahora bonos por el tema relacionado de los gastos de representación. Pero además de eso, lo que estamos viendo es que esos montos se están utilizando para hacer campaña, porque incluso ellos lograron aprobar la violación, entre comillas, de lo que es la neutralidad electoral. Pero además, si vamos en un contexto más amplio, lo que está haciendo el Congreso de la República está contradiciendo el propio decreto supremo que ha hecho en su momento el Ejecutivo para disminuir los gastos, y sin embargo ellos se siguen aumentando. Hay una caja de Pandora, hay un dren ahí, y por lo tanto, además de eso, en estos días se va a aprobar la ley de presupuesto, que no sabemos qué cosas más ahí van a ocurrir. Por lo tanto, yo creo que la actitud del Congreso es una actitud totalmente responsable, fuera de lugar. Se confirma que ellos tienen su propia burbuja en la cual están viviendo y no se están dando cuenta de la realidad que vive el país. ¿Y por qué considera usted, señor Mesías Guevara, que no se quiere hacer? Mira, cuando yo era congresista también, disculpa que ponga como ejemplo, en ese entonces también se pretendió aumentar el sueldo. Yo en ese tiempo era miembro del Consejo Directivo y recuerdo que yo y otro congresista más fuimos los que nos opusimos a ese aumento de sueldo o bono, lo que quería darse. Y el Congreso, ante la presión mediática, ante la presión de la prensa, retrocedió y no se aprobó. Pues en el Consejo Directivo, a pesar que en el Consejo Directivo se ganó, a mí me ganaron de todo el Consejo, solamente 2 votamos en contra, y sin embargo el mismo Congreso retrocedió. Por lo tanto, sí es posible retroceder. Y ahora vemos que no. Fíjate que además yo estoy viendo de que no le entran balas a los congresistas actuales. Todo el mundo sabe de que están totalmente desprestigiados, con un nivel de aprobación súper baja, pero sin embargo no le tienen ya temor a lo que diga la prensa, menos lo que dice la población. Antes había cierto respeto, digamos, por lo menos un entendimiento, leer lo que está pasando en la calle, lo que dice la prensa, pero ahora no. Y entonces yo creo que ellos se han puesto una coraza y se crean este tipo de bonos y narrativas en las que dicen que no se puede disminuir. Y esa narrativa que dice que no, se me cae del cielo un bono, también es otra narrativa muy burda. Por lo tanto, yo creo que este Congreso, además de las cosas negativas que está haciendo para el país, sigue incrementando el desprestigio y decir al pueblo peruano que eso no es política, eso es cualquier cosa menos política. Ellos están viendo al Estado como un botín. Y lamentablemente los congresistas, que deberían ser los que dirigen los destinos del Perú, están siendo como el cangrejo, es decir, retrocediendo no solamente la representación nacional, sino también la institucionalidad democrática que necesitamos consolidar y devolverle la confianza a nuestros compatriotas. Y una tarea difícil finalmente para el Congreso bicameral que se va a gestar el próximo año y el cual ustedes pretenden representar. Pero ¿cómo poder creer de que alguno tal vez siquiera vaya a presentar esta iniciativa si 89 de los actuales parlamentarios buscan reelegirse precisamente en ese Congreso bicameral? ¿Ustedes consideran de que se está usando precisamente estos recursos para de manera clientelar captar votos finalmente en esta aspiración de continuar en el poder, señor Mesías Guevara? Mira, este Congreso, en su gran mayoría, no tiene una agenda parlamentaria, no tiene una formación política ni ideológica. Están en una desconexión absoluta con la realidad nacional y por lo tanto con sus representados. En realidad eso los lleva a que ellos no representen a nadie. Y al no tener esa formación ideológica, programática y una agenda parlamentaria que los conecte con la población, van por el otro camino.
van por el camino de lo que era la década del 50, donde se hacía la política con pisco y botifarra. Y lamentablemente la distancia entre esa década del 50 y hoy es que hacen en pisco botifarra, pero con el dinero del Estado. Y es por eso que ahí algún congresista ha dicho, sí, que esos dineros que vamos a recibir van a ser para hacer labor social. Es decir, en lugar de ir a representar a su pueblo, conversar con el pueblo, decir, oye, este es mi proyecto, llévame al Congreso, lleva mi voz, ellos se van a comprar prácticamente las conciencias. Pero como hay un viejo dicho que dice que del cuero sale la correa, en este caso del Estado sale el dinero para que precisamente ellos sigan haciendo esta clase de política sin argumentos, sin ideas, sin propuesta de desarrollo nacional, y eso es otra distorsión de lo que significa ser representante de un pueblo. Es decir, no solamente estamos subrepresentados en el Congreso y en los tres niveles de gobierno a nivel de parte cuantitativa, porque ahora con la bicameralidad se va a llegar a tener 180.000 o 190.000 ciudadanos por cada parlamentario, ya sea senador o sea diputado, pero además de la cantidad es la calidad, y eso es lo más grave todavía, es decir, estamos subrepresentados en cantidad y en calidad. Pero además han hecho un diseño de acuerdo a sus propios intereses partidarios que finalmente buscan que se favorezca a quienes actualmente están en el poder. Trabajadores del Congreso que buscan además postular, y hay varios en la lista. Estamos viendo, por ejemplo, el director parlamentario, el señor Abensur, que ha estado también como responsable cuando se fue el señor Giovanni Forno, pero pertenece a Fuerza Popular, y vemos a varios en realidad que son asesores que se mandan a esta semana de representación, pero que finalmente parece que también se les da estos recursos para hacer sus propias campañas. Ahí hay un círculo vicioso que se ha establecido. Hay ex parlamentarios que han dejado de ser parlamentarios y han ido al Congreso como asesores. Y ahora hay asesores que quieren ascender a ser congresistas. Y por viceversa. Lo tanto, viceversa, ¿no? Como hay una silla giratoria. Por ejemplo, creo que uno de los que fue vicepresidente de Fuerza Popular también había sido asesor de Galarreta y luego subió para ser congresista. Y eso también es otra violación de la neutralidad electoral, pero más flagrante porque están utilizando los recursos del Estado. Pero ojo, no solamente están utilizando los recursos de fondos monetarios, sino también los recursos. Prueba de ello es que una cámara han utilizado en el mitin de la señora Fujimori. Por lo tanto, todo eso tiene que cortarse. Y al igual que Juan, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tenía que ser más estricto en el cumplimiento de la neutralidad electoral. Hay muchos que están violándolo, por ejemplo, ponen sus carteles siendo funcionarios públicos, digamos, el caso alcaldes, caso señor López Aliaga, que está por todo lado. Pues el señor Acuña, ¿no? También. César Acuña también, y sin embargo ahí vemos que no están. La tarea de este Congreso, perdón, de este jurado y la OMPE va a ser una tarea bastante difícil en el tema de la fiscalización. Esperemos que se cumplan y por el bien del país sobre todo. Bueno, si ustedes de llegar al Congreso bicameral, ¿propondrían que se eliminen estos bonos? Mira, de llegar al Congreso bicameral, yo pienso que no solamente en el caso de Juan y mi persona, sino todo el Congreso que llegue debería de hacer un análisis de todo lo que ha hecho este Congreso y debería eliminar todo, no solamente los bonos, sino también las leyes por crimen, la ley de exoneraciones tributarias, las leyes que han demolido la institucionalidad de acoplamiento, rompimiento de equilibrio de poderes. Es decir, al próximo Congreso le toca una gran tarea, devolver la institucionalidad para que luego se genere la confianza a favor de todos los peruanos, más allá de estos bonos. Porque fíjate que si nosotros analizamos todo el tema de la partida del 80, del 80 al 85, un diputado en ese entonces ganaba $1.000. Nada más, porque yo recuerdo que mi señor padre era diputado en ese entonces. Pero era bastante, $1.000. Claro, pero fíjate que luego, del 85 al 90, ahí hubo un desmadre, es decir, un repunte. Luego del 90 al 92, cuando se cerró, todos esos bonos lo eliminaron. Luego del 95 al 2000, otra vez. Y luego entró el Perú Posible con Carlos Ferrero, bajaron. Y así sucesivamente. Es decir, que todos esos temas hay que ir viendo que sí se pueden eliminar. Pero más allá de los bonos, como te digo, la tarea más grande es devolverle la institucionalidad a nuestro país. Excongresistas, el señor Mesías Guevara, que va por el Partido Morado también como precandidato. Gracias a ambos.